La casa estaba llena de gente el día de mi cumpleaños número 84, pero esa fue la primera vez en mi vida que me sentí completamente solo. Me llamo Elena Morales, tengo 84 años y ese día entendí algo que me tomó toda una vida descubrir, quién realmente me quería. Cuando uno llega a esta edad, la gente suele pensar que ya lo ha visto todo, que los años traen respuestas, que la experiencia aclara las cosas. Pero la verdad es que hay verdades que uno evita durante décadas, no porque no pueda verlas, sino porque aceptarlas duele demasiado. Yo pasé gran parte de mi vida creyendo que sabía quién estaba a mi lado por amor, y sin embargo, fue justo ese día cuando entendí que había estado equivocada durante mucho tiempo. Ese día mi hija mayor organizó una reunión grande. Había globos, una mesa llena de comida, música suave de fondo y muchas caras que conocía desde hacía años. Mis hijos estaban allí, mis nietos corrían por el jardín, algunos vecinos pasaban a felicitarme, y varias personas que no veía desde hacía tiempo aparecieron con regalos y sonrisas. Desde afuera todo parecía perfecto, la escena que cualquiera imaginaría para el cumpleaños de una abuela querida. Pero yo estaba sentada en una silla junto a la ventana observándolo todo, y algo dentro de mí comenzó a sentirse extraño. No era tristeza al principio. Era más bien una sensación silenciosa de distancia, como si estuviera mirando la vida de otra persona. Mis hijos hablaban entre ellos sobre trabajo, inversiones, viajes. Mis nietos estaban ocupados con sus teléfonos y sus juegos. Algunos invitados se acercaban a saludarme, me daban un abrazo rápido, me deseaban muchos años más de vida, dejaban un regalo en la mesa y seguían conversando con otros. Todo era cordial, todo era correcto. Pero había algo que faltaba. Nadie se sentaba conmigo por más de unos minutos. Nadie parecía interesado en escucharme realmente. Era como si yo fuera el motivo de la fiesta, pero no el centro de la atención. Recuerdo mirar mis manos apoyadas en mi regazo, esas manos que habían trabajado durante tantos años, que habían cocinado miles de comidas, que habían lavado ropa, curado heridas, sostenido a mis hijos cuando eran pequeños. Esas manos que habían construido una vida entera para las personas que ahora estaban caminando por mi casa como si fuera un lugar que siempre había estado allí por sí solo. Mientras observaba todo eso, empecé a recordar. Recordé cuando tenía 20 años y me casé con Antonio. Éramos jóvenes y no teníamos mucho dinero, pero teníamos energía, esperanza y una confianza sencilla en que el futuro sería bueno si trabajábamos duro. Vivíamos en un pequeño apartamento donde las paredes eran tan delgadas que podíamos escuchar a los vecinos discutir por las noches. Los muebles eran una mezcla de cosas usadas que habíamos encontrado en mercados y algunos regalos de familiares. No nos importaba. Para nosotros era suficiente. Antonio trabajaba largas horas, y yo también hacía todo lo que podía. Cuando llegaron los niños, mi mundo comenzó a girar completamente alrededor de ellos. Había días en los que apenas dormía, noches enteras cuidando fiebre, mañanas preparando desayunos y uniformes para la escuela, tardes ayudando con tareas mientras la comida se cocinaba en la estufa. Nunca pensé demasiado en mí misma en aquellos años. Siempre había algo más importante que hacer. Recuerdo cuando mi hijo menor tenía 7 años y quería una bicicleta que no podíamos pagar. Durante semanas guardé pequeñas monedas del mercado, reduje gastos aquí y allá, y finalmente logré comprarla. Nunca olvidaré la expresión de su cara cuando la vio apoyada contra la pared del patio. Saltaba de alegría, me abrazaba fuerte, repetía que yo era la mejor mamá del mundo. En ese momento pensé que ese amor duraría para siempre. Y supongo que de alguna manera sí duró, pero con el tiempo cambió de forma. Los años pasaron rápido. Los niños crecieron. Comenzaron sus propias vidas, se mudaron, formaron familias. Antonio y yo envejecimos juntos, y aunque nuestra vida no fue perfecta, compartimos muchas pequeñas rutinas que se volvieron parte de nosotros. Tomábamos café juntos cada mañana. Caminábamos por el mismo parque los domingos. A veces discutíamos por cosas pequeñas, como todas las parejas, pero siempre encontrábamos la manera de reírnos después. Cuando Antonio murió hace 12 años, sentí que una parte de mi mundo desaparecía. La casa se volvió demasiado silenciosa,
las mañanas demasiado largas. Pero me consolaba pensando que todavía tenía a mis hijos, mis nietos, mi familia. Creía que ese amor llenaría el vacío. Durante años seguía haciendo lo que siempre había hecho. Cocinaba para reuniones familiares, cuidaba a los nietos cuando sus padres estaban ocupados, ayudaba con lo que podía. Me gustaba sentir que todavía era útil, que todavía tenía un lugar importante en sus vidas. Pero poco a poco empecé a notar pequeños cambios. Las visitas se volvieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas más cortas. Muchas veces escuchaba la frase mamá, estoy muy ocupado, luego hablamos. Y yo decía que estaba bien, porque entendía que la vida moderna es complicada. O al menos eso quería creer. Volviendo a mi cumpleaños número 84, mientras observaba a todos en mi casa, me di cuenta de algo que me sorprendió. La mayoría de las conversaciones no tenían nada que ver conmigo. Nadie preguntaba por mis historias, por mis recuerdos, por cómo me sentía realmente. Y entonces noté algo más. Entre todos los invitados, había una persona que no estaba hablando con nadie más. Era Marta, mi vecina. Marta vive en la casa de al lado desde hace casi 15 años. No es familia, no comparte mi sangre, y sin embargo ha estado presente en muchos momentos simples de mi vida. A veces pasa por la tarde con una taza de café, otras veces me ayuda con cosas del jardín. Hablamos de todo un poco, de la vida, de recuerdos, de cosas pequeñas. Esa tarde Marta estaba sentada cerca de mí, observando la fiesta con una sonrisa tranquila. Después de un rato se acercó y se sentó a mi lado. No me felicitó rápidamente ni me dio un regalo caro. Simplemente tomó mi mano y me preguntó algo que nadie más me había preguntado en toda la tarde. ¿Cómo te sientes hoy, Elena? No fue una pregunta rápida. No fue una cortesía. Fue una pregunta real. Por un momento no supe qué responder. Sentí que mi garganta se cerraba un poco, porque me di cuenta de que alguien finalmente estaba interesado en escuchar la verdad. Le dije que estaba cansada, pero feliz de ver a todos. Esa fue la respuesta que había dado durante años. Marta me miró con esa calma que tiene y dijo suavemente, no me refiero a eso. Me refiero a cómo te sientes de verdad. Y en ese momento entendí algo. Durante décadas había estado rodeada de personas que me querían, sí, pero muchas veces de una manera distraída, ocupada, apresurada. Amor mezclado con prisa, con obligaciones, con agendas llenas. Pero el amor verdadero tiene algo distinto. Tiene tiempo. Marta se quedó sentada conmigo durante casi una hora mientras la fiesta seguía alrededor. Hablamos de Antonio, de cuando mis hijos eran pequeños, de los días en que yo corría de un lado a otro tratando de mantener todo funcionando. Ella escuchaba cada palabra como si fuera importante. Mientras hablábamos, empecé a darme cuenta de algo que nunca había considerado con tanta claridad. A lo largo de mi vida había dado mucho amor, pero también había esperado recibirlo de ciertas personas simplemente porque eran mi familia. Nunca me pregunté si realmente tenían el tiempo, la sensibilidad o la capacidad de dar ese amor de la forma en que yo lo imaginaba. Y al mismo tiempo, nunca había valorado lo suficiente a las personas que sí estaban allí de verdad. Cuando la fiesta comenzó a terminar y los invitados empezaron a irse, muchos se acercaron rápidamente para despedirse. Me abrazaron, dijeron que había sido un día hermoso, prometieron visitarme pronto. Yo sonreí, como siempre. Pero cuando la puerta finalmente se cerró y la casa quedó en silencio, Marta todavía estaba allí ayudándome a recoger algunos platos. No tenía que hacerlo. Nadie se lo había pedido. Simplemente estaba allí. En ese momento la miré y le dije algo que nunca había dicho antes. Le dije, creo que hoy entendí quién realmente me quiere. Ella sonrió, pero no respondió nada. Solo siguió lavando los platos conmigo. Esa noche, cuando me fui a dormir, pensé en toda mi vida. Pensé en los sacrificios, en los años de trabajo, en los momentos felices y también en las decepciones silenciosas que uno acumula sin darse cuenta.
y llegué a una conclusión muy simple. El amor verdadero no siempre viene de donde uno espera. A veces no está en las celebraciones grandes, ni en los regalos caros, ni siquiera en los lazos de sangre. A veces está en las personas que se quedan cuando todo lo demás termina, en las que escuchan sin prisa, en las que preguntan cómo estás y realmente esperan la respuesta. Si estás escuchando mi historia ahora mismo, tal vez eres más joven que yo, tal vez todavía tienes muchos años por delante. Solo quiero decirte algo que me tomó 84 años aprender. Observa quién se queda contigo cuando no hay fiesta, cuando no hay ruido, cuando la vida es simplemente un día común. Porque esas personas, esas son las que realmente te quieren.